Si estás escuchando esta historia, entonces sabes que hay palabras que pueden matar a una persona más rápido que una bala. Tengo 75 años, y pensaba que ya había experimentado todo en la vida. Me equivocaba. Ese día comenzó como siempre. El sol de julio en Guadalajara pegaba sin piedad, y para el mediodía ya estaba empapado en sudor, trabajando en los surcos. Imagínate, media hectárea de tierra, jitomates, chile, elote, frijoles. Todo esto lo regaba cada mañana desde las 6, lo deshiervaba, recogía la cosecha. Mis manos, cubiertas de manchas de la edad y cicatrices de 40 años de trabajo como mecánico, aún recordaban cómo manejar la tierra. Ese día me cansé más de lo normal. Tal vez la edad se estaba haciendo sentir, o tal vez el calor era insoportable. Me senté a la sombra del viejo aguacate, ese mismo árbol que planté hace 30 años, junto con mi difunta María. Me limpié el sudor de la frente con el dorso de la mano y cerré los ojos, escuchando cómo el agua de la manguera chapoteaba en la regadera. Y entonces escuché la voz de Patricia, la esposa de mi hijo Carlos. Estaba platicando a través de la cerca con la vecina, doña Carmen. Al principio no presté atención. Las mujeres suelen platicar de cualquier cosa. Pero luego Patricia dijo unas palabras que me atravesaron por completo. ¿Sabes qué, Carmencita? Este viejo entrometido siempre se mete donde no lo llaman con su ayuda. Pero por ahora lo aguantamos. Es mano de obra gratis. Imagínate cuánto nos ahorramos en jardinero. Y lo mejor es que vive en ese cobertizo, como debe ser. Doña Carmen se rió, con esa risa fea con la que se ríen del sufrimiento ajeno. ¡Ay, Pati! ¡Qué lista eres! Un jardinero te costaría por lo menos 3.000 pesos al mes. Dime, ¿cómo te sentirías al escuchar esas palabras? Como si un martillo te golpeara directamente en el corazón. Las manos me temblaron tanto que la regadera se me cayó y rodó por el suelo. Todo se me nubló. Me zumbaron los oídos. Traté de levantarme, pero las piernas me fallaron. Viejo entrometido. Mano de obra gratis. Como debe ser. Estas palabras daban vueltas en mi cabeza como pedazos de vidrio. Me quedé sentado bajo el árbol que yo mismo planté, en la tierra que compré con dinero ganado con callos en las manos, y entendí. Yo no era un padre, ni un abuelo, ni una persona con sentimientos. Era solo un trabajador gratuito, al que, por ahora, aguantaban. El aire se volvió espeso. Era difícil respirar. El sudor me corría por la cara ya no del calor, sino de la vergüenza y el dolor. Pensé en cómo cada mañana me despertaba en el cobertizo en esa cama de fierro angosta, alegre por el nuevo día, porque podría ser útil para la familia. Cómo me enorgullecía cuando los nietos corrían a ver los jitomates que había cultivado especialmente para ellos. Y resulta que yo era solo... ¿Cómo lo dijo Patricia? Ah, sí, un viejo tonto que se mete donde no lo llaman. Las mujeres siguieron platicando, pero ya no escuchaba. Por dentro todo se entumió. Lentamente me levanté, apoyándome en el tronco del aguacate, recogí mis herramientas y me fui arrastrando al cobertizo. Hasta la noche no dije ni una palabra. Incluso cuando el pequeño Miguelito, mi nieto de 7 años, corrió a enseñarme un dibujo que había hecho en la escuela, solo asentí y le acaricié la cabeza. Como siempre, cené en el cobertizo, una lata de atún, un pedazo de pan, un vaso de agua del grifo. Pero ese día la comida no me pasaba. Cada bocado me recordaba las palabras de Patricia. Si estás escuchando esta historia y tienes padres mayores, diles algo bueno hoy mismo, porque las palabras pueden curar o matar. Y yo ese día casi me muero de dolor. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostado en la cama de fierro angosta en el cobertizo, escuchando cómo crujía el techo por el viento, y pensando, Dios mío, ¿cómo pensaba? A los 75 años el sueño llega con dificultad,
y encima el alma me dolía tanto que quería aullar. Cerré los ojos y de repente me vi joven. 1985. Tenía 45 años, el pelo aún negro, las manos fuertes, lleno de planes y esperanzas. Recuerdo ese día cuando fuimos con María a ver este terreno. El vendedor, don Antonio, nos enseñaba la tierra vacía, nada más que hierbas y un pozo viejo. Aquí se puede construir una buena casa, decía, gesticulando con las manos. La tierra es buena, hay agua. María me tomó de la mano y me susurró. Rafael, ¿te imaginas? Aquí va a estar nuestro jardín, allá el patio de juegos para Carlitos, y aquí mismo vamos a poner unos columpios. Carlos entonces tenía 15 años, un adolescente larguirucho con las rodillas siempre sucias. Corría por el terreno, gritaba, «Papá, aquí vamos a hacer el taller, y aquí va a estar el garage para tu motocicleta». Yo miraba esa tierra y no veía hierbas, sino futuro, nuestro futuro. Le di al vendedor todos los ahorros, 20.000 pesos que había juntado durante 3 años, arreglando tractores y trilladoras a los campesinos de toda la región. María lloraba de felicidad, y yo me sentía el rey del mundo. Construimos la casa los fines de semana. Cada sábado y domingo yo amasaba cemento, acomodaba ladrillos, jalaba cables. Las manos no se me doblaban al final del día. La espalda me dolía tanto que apenas llegaba a la cama. Pero qué felicidad era esa. María cocinaba la comida ahí mismo en el terreno, en una fogata, y Carlos me pasaba las herramientas y aprendía a clavar. Recuerdo cuando hicimos los cimientos para la cocina. María se paró al lado y dijo, «Aquí te voy a hacer tus chiles rellenos favoritos, y los domingos, cochinita pibil, como me enseñó mi mamá». «Y yo voy a ayudar», gritaba Carlos, blandiendo un martillo más grande que él. La primera cosecha de jitomates. Dios mío, cómo nos alegramos. María cortó el más grande, rojo como el atardecer, lo olió, y cerró los ojos de placer. «Rafael, eres un mago. Mira qué bellezas crecieron». Carlos llenó una canasta completa y se fue a regalar a los vecinos. Regresó orgulloso, contaba. «Doña Concepción dijo que jitomates tan sabrosos nunca había comido. Y don Pedro preguntó que si no vendes semillas». Nos sentábamos en el portal de nuestra casa, esa misma casa que construí con mis propias manos ladrillo por ladrillo. María me tomaba de la mano. Carlos contaba de la escuela, y yo pensaba, «Dios mío, gracias por esta felicidad». Me di vuelta en la cama. La cama de fierro chirrió. En el cobertizo estaba oscuro y frío. Olía a heno viejo y aceite de motor. Qué contraste con esos recuerdos. Recordé ese día, hace 2 años, cuando enterramos a María. Me quedé parado junto a su ataúd, y no podía creer que mi princesa se había ido para siempre. 43 años juntos, más de la mitad de la vida. Carlos me abrazaba por los hombros, lloraba conmigo. «Papá», me dijo entonces, «no te quedes solo en esa casa tan grande. Vente con nosotros». «No, hijito», le contesté, «mejor ustedes vénganse para acá. La casa es grande, hay lugar para todos, y a mí me va a ser más fácil si los nietos están cerca». Y así, Patricia se mudó de mala gana. Decía que la casa era vieja, que el barrio no era muy bueno, que estaba lejos de su salón de belleza. Pero Carlos insistió, y yo pensé que estaba haciendo algo bueno. Pensé que ayudaba a la familia joven a ahorrar la renta y les daba a los niños la oportunidad de crecer en la naturaleza, con huerto, con espacio. «Papá, te vas a pasar al cobertizo», me dijo Carlos después de un mes de haberse mudado. «Ahí también está bien, y vas a tener tu territorio apartado». Y a nosotros en la casa nos apretamos con 3 niños. Estuve de acuerdo. Pensé, temporalmente, hasta que se acostumbraran. Arreglé el cobertizo como pude. Traje una cama vieja, una mesa, una silla, jalé luz.
Colgué la foto de María arriba de la cama y pensé, no importa, lo principal es que la familia esté junta. Cada mañana me despertaba con alegría. Ahora voy a ir, regar los surcos, recoger verduras para los nietos. A Miguelito le gustaban mucho mis pepinos, y la pequeña Sofía siempre pedía, abuelo, dame una zanahoria dulce. Y yo le daba, orgulloso de poder consentir a los niños. Y ahora me quedé acostado en la oscuridad, y entendí, todos estos 2 años, yo no había sido un abuelo y padre amoroso. Había sido un jardinero gratuito al que, por ahora, aguantaban. María, susurré en la oscuridad, si me escuchas, ¿qué hago? ¿Cómo pasó que mi amor lo convirtieron en explotación? Pero María callaba. Solo quedaba el tic-tac del despertador viejo y el crujir de las ramas del aguacate por la ventana, ese mismo árbol bajo el cual hoy se derrumbó mi mundo. El amanecer me encontró con los ojos abiertos. No me dormí en toda la noche. Me quedé acostado escuchando cómo Carlos arrancaba su tráiler a las 6:30. Tenía que irse a Monterrey con otra carga. Escuché cómo se cerró la puerta de entrada de la casa, mi casa, cómo se prendió la televisión, cómo se alborotó toda la familia. Y yo seguía acostado en la cama de fierro angosta, viendo el techo del cobertizo. En la viga colgaba una telaraña. En el rincón había botes viejos de aceite de motor. En el estante se empolvaban mis herramientas. Ahí estaba, mi vida a los 75 años, 4 metros cuadrados entre cachivaches. Me levanté despacio. Las articulaciones me dolieron por la humedad. Normalmente a esa hora ya andaba en el huerto con la regadera en las manos. Pero hoy algo cambió. No sabía explicar qué exactamente, pero sentía que adentro de mí despertó algo que había estado callado muchos años. Me acerqué al espejo, un pedazo de vidrio quebrado, clavado en la pared. Me vi, pelo canoso despeinado, arrugas profundas, mejillas hundidas. ¿Cuándo me puse tan viejo? ¿Cuándo me convertí en viejo entrometido? Abrí la maleta vieja debajo de la cama y saqué mi único traje bueno, azul marino, que compré hace 15 años para la boda de mi sobrino. Lo sacudí, lo olí. Olía a naftalina y vejez, pero era todo lo que tenía para salir a la calle. Tuve que rasurrarme con agua fría. No habían puesto agua caliente en el cobertizo. La rasuradora vieja me raspaba las mejillas, dejando rayas rojas. Las manos me temblaban, no de la edad, sino de determinación, porque por primera vez en 2 años sabía lo que iba a hacer. Volé mis únicos zapatos buenos, negros, aún fuertes, aunque gastados. María me los compró hace 10 años para mi cumpleaños. Rafael, me decía entonces, un hombre debe tener zapatos dignos. La gente primero ve los zapatos y luego ya escucha lo que dices. Me puse el traje. Me quedaba flojo. En los últimos años adelgacé mucho. Me até la corbata, que no me había puesto desde el día del funeral de María. Me vi en el espejo quebrado, y vi no a un viejito lastimoso, sino a don Rafael Mendoza, un hombre con dignidad. Del cobertizo a la parada del camión, 1 kilómetro a pie. Caminé despacio, apoyándome en mi bastón. Los vecinos volteaban sorprendidos. No todos los días me veían de traje. Doña Rosa, que vendía frutas en la esquina, hasta me gritó, «Buenos días, don Rafa. ¿A dónde tan elegante?» «A diligencias, doña Rosa», le contesté, y por primera vez en mucho tiempo sentí que no me daba pena lo que decía. El camión al centro costaba 20 pesos. En la bolsa tenía 100, casi todo el dinero que me quedaba de la pensión. Normalmente los gastaba en semillas y abono para el huerto, en regalos para los nietos. Y hoy me los gasté en mí. En el camión hacía calor. Olía a sudor y perfume barato. Me senté junto a la ventana, viendo las calles conocidas de Guadalajara, la ciudad donde viví toda la vida, donde conocí a María, donde nació Carlos.
Pensé en cuántos años no había estado en el centro. La última vez fui por documentos para traspasar la casa, hace 2 años, cuando aún creía que estaba haciendo algo bueno. La oficina de abogados de don Eduardo Vázquez estaba en la calle Ferrer de Cotera, en un edificio viejo con estuco despintado. Nos conocíamos desde los tiempos cuando él trabajaba como abogado sencillo en la cooperativa de mecánicos, y yo le arreglaba su bocho viejito. Hace 30 años me ayudó a hacer los papeles para comprar el terreno. Después, los documentos de la casa. Subía las escaleras despacio, parándome en cada piso. El corazón me latía no solo del esfuerzo físico, sino de la emoción. ¿Y si no se acordaba de mí? ¿Y si me decía que no se podía hacer nada? La secretaria, una muchacha joven con los labios pintados de rojo fuerte, me vio como si hubiera venido a pedir limosna. ¿En qué le puedo servir, señor? Quiero ver a don Eduardo, dije, tratando de hablar seguro. Dígale que vino don Rafael Mendoza. Marcó el número del interno. Dijo algo rápido. Luego me vio sorprendida. Don Eduardo ya sale. Siéntese, por favor. En un par de minutos salió don Eduardo del despacho. Un hombre gordo, medio pelón, con traje caro. Me vio y sonrió amplio. Rafa, qué sorpresa. ¿Cómo estás, viejo amigo? Me abrazó fuerte, como en los viejos tiempos, y en ese abrazo sentí lo que me faltaba en casa. Respeto. En el despacho de don Eduardo hacía fresco por el aire acondicionado. Sillones de piel, libreros hasta el techo, un escritorio grande de madera, tapado de documentos. Me ofreció café, sacó una botella de agua, preguntó por mi salud. Cuéntame, ¿qué te trae por acá? Me dijo, sentándose en el sillón de enfrente. La última vez nos vimos cuando traspasaste la casa a tu hijo. ¿Cómo va la familia? Y le conté. Todo. Del cobertizo, del trabajo diario en el huerto, de las palabras de Patricia. Hablé despacio, buscando las palabras, tratando de no mostrar cuánto me dolía. Don Eduardo escuchaba con atención. A veces asentía. Hacía apuntes en su libreta. Cuando terminé, se quedó callado mucho rato. Luego se levantó, se acercó a la caja fuerte, sacó una carpeta con documentos. Rafa, me dijo serio, ¿te acuerdas lo que hicimos cuando traspasaste la casa? Claro, se la regalé a Carlos, pero con condición de residencia vitalicia. Exacto. Y ese es un detalle muy importante. Abrió la carpeta, me enseñó las copias de los documentos. El derecho de residencia vitalicia significa no solo el derecho de estar en el terreno, es el derecho a condiciones dignas de vida. Te obligaron a vivir en un lugar no apto para vivienda. Usan tu trabajo sin compensación. Eso viola tus derechos. El corazón me empezó a latir más fuerte. ¿Será que había salida? ¿Qué se puede hacer? Pregunté, apenas conteniendo la emoción. Demandar para restablecer los derechos violados. Exigir que te den una vivienda digna en la casa principal. O compensación por violar el contrato. Me vio a los ojos. Rafa, va a ser difícil. Demandar a tu propio hijo. Don Eduardo, dije, levantándome del sillón. No quiero vengarme. Solo quiero que me respeten como persona, no que me usen como cosa. Asintió comprensivo. Entonces preparamos los documentos. Los derechos del juzgado, 1.500 pesos. Mis servicios. ¿Cuánto tengo? Dije, sacando de la bolsa los billetes arrugados. 800 pesos. Es todo. Don Eduardo vio el dinero. Luego me vio a mí. E hizo lo que no esperaba. Empujó los billetes de vuelta hacia mí. Por la amistad, Rafa. Por esos tiempos cuando me arreglabas el coche por una botella de tequila y una plática de amigos. Firmé los documentos con manos temblorosas. Cada firma era como un paso hacia una nueva vida. Hacia una vida con dignidad. Saliendo de la oficina, por primera vez en muchos meses, sentí algo parecido a la esperanza. El sol brillaba más fuerte.
El aire parecía más limpio. Ya no era un viejito lastimoso al que, por ahora, aguantaban. Era don Rafael Mendoza, y tenía derechos. La audiencia la pusieron para el 5 de agosto, 3 semanas después de presentar la demanda. Esas 3 semanas fueron las más pesadas de mi vida. No sé qué fue peor. Vivir en el cobertizo, sabiendo que me consideraban mano de obra gratis, o vivir ahí mismo, pero entendiendo que pronto todo iba a cambiar. Carlos regresó del viaje una semana después. Patricia lo recibió en el portón con la citación del juzgado en las manos. Yo justamente estaba regando los jitomates y escuché su plática a través de la pared delgada del cobertizo. Ella gritaba tan fuerte que, seguramente, toda la calle escuchaba. Culpaba a Carlos de que había hecho mal los papeles. Me llamaba viejo malagradecido que quería quitarles la casa a los niños. Carlos trataba de calmarla, pero le temblaba la voz. Yo oía. Luego vino a verme al cobertizo. Tocó la puerta, entró, se sentó en la única silla. Yo seguía arreglando la manguera vieja, haciéndome que estaba ocupado. Mi hijo se quedó callado mucho rato. Luego dijo bajito: «Papá, ¿qué significa esto? ¿Para qué nos demandaste?» Dejé la manguera, lo vi. Carlos envejeció en estos años, la cara cansada, las manos con callos del volante. 47 años, pero se veía de 55. Trabajo pesado tiene, de tráilero. No los demandé a ustedes, hijito. Demandé para restablecer mis derechos. ¿Qué derechos, papá? Te damos casa, te damos de comer, ¿qué más necesitas? Respeto, Carlos. Necesito respeto. No entendió. Movió la cabeza. Dijo que ya me había vuelto loco en la vejez, que la casa ahora era suya, y yo debía estar agradecido de que me aguantaran. Esa palabra, aguantar. Igual que decía Patricia. Ándale, hijo, dije cansado. Nos vemos en el juzgado. Las 2 semanas que quedaban pasaron en completo silencio. Solo salía del cobertizo tempranito, para regar el huerto, y en la noche, para cenar. Me cocinaba yo mismo, en una parrilla eléctrica chiquita. Los nietos varias veces se acercaron a la puerta, pero Patricia los espantaba. Oí cómo les explicaba. El abuelo se enfermó. No hay que molestarlo. La víspera del juicio no dormí en toda la noche. Planchaba mi traje con una plancha vieja, boleaba los zapatos. Pensaba en que mañana vería a mi hijo como demandado. Eso era lo que más me dolía. La mañana del 5 de agosto me levanté a las 5, aunque la audiencia era a las 10. Me bañé con agua fría de la manguera en el patio. En el cobertizo no había regadera. Me rasuré, me puse el traje, me até la corbata. En la parada del camión me esperaba don Eduardo. Vino por mí en su coche, un Impala gris que yo una vez le ayudé a escoger. «¿Listo, Rafa?», preguntó abriéndome la puerta. «Listo», contesté, aunque por dentro todo me temblaba. El Palacio de Justicia en Guadalajara es enorme, de ladrillo rojo, con techos altos y escaleras de mármol. En lugares así había estado solo un par de veces en la vida, cuando me casé con María y cuando hice mi testamento. En el pasillo ya esperaban Carlos con Patricia y su abogado, un muchacho joven de traje caro. Patricia estaba maquillada y vestida como si fuera a una fiesta elegante. Carlos se veía perdido. Cuando pasé junto a ellos, Patricia dijo fuerte: «Ahí está, el viejo malagradecido. Nosotros le dábamos de comer, lo cuidábamos, y él nos demanda». Varias personas en el pasillo voltearon. Me dio pena, pero don Eduardo me puso la mano en el hombro. «No hagas caso. Hoy va a hablar la ley, no las emociones». La sala del juzgado era severa y solemne. Techo alto, retratos de no sé qué gente importante en las paredes, bancas de madera oscura. La juez, una mujer de mediana edad con toga negra, se veía seria y justa. Don Eduardo expuso el caso. Habló claro, con documentos en la mano.
Leyó las condiciones del contrato de traspaso de la casa, enseñó fotos del cobertizo donde yo vivía, presentó testimonios de los vecinos. Resulta que doña Rosa, la que vende frutas, dio testimonio de que me veía cada día trabajar en el huerto desde temprano hasta la noche. Don Pedro, el vecino de la derecha, confirmó que yo les arreglaba gratis la cerca y la tubería. Hasta doña Carmen, esa misma vecina con la que platicaba Patricia, tuvo que reconocer que había oído la conversación sobre la mano de obra gratis. Cuando la juez me preguntó si quería agregar algo, me levanté despacio, apoyándome en el bastón. Su señoría, dije, tratando de que no me temblara la voz, no quiero quitarle la casa a mi hijo. Solo quiero una cosa, que me respeten como persona, no que me usen como cosa. Construí esa casa hace 40 años con mis propias manos. Cada ladrillo, cada azulejo, es mi trabajo y mi amor. Se la di a mi hijo no porque estaba obligado, sino por amor. Pero el amor debe ser mutuo. En la sala se hizo muy silencioso. Carlos veía el piso. Patricia jaloneaba nerviosa su bolsa. No pido que me regresen la casa, seguí. Pido que me regresen la dignidad. El derecho de vivir como persona a mis 75 años. El abogado de Patricia trató de objetar. Decía que el cobertizo era completamente habitable, que yo mismo había aceptado mudarme ahí, que el trabajo en el huerto era mi capricho, no obligación. Pero don Eduardo estaba listo para esa defensa. Presentó el dictamen del servicio sanitario de que el cobertizo no cumplía las normas de vivienda. Enseñó el certificado del médico de que a mi edad el trabajo físico pesado está contraindicado. Leyó las transcripciones de las conversaciones de los vecinos que confirmaban que abiertamente me llamaban mano de obra gratis. La juez se retiró a deliberar. Esperamos en el pasillo más de una hora. Carlos varias veces se acercó a mí. Quería decir algo, pero yo volteaba para otro lado. No de coraje, de dolor. Me dolía ver a mi hijo en papel de demandado. Cuando nos volvieron a llamar a la sala, la juez leyó la resolución. El tribunal reconoce que los derechos de don Rafael Mendoza a residencia vitalicia fueron violados. Se ordena a los demandados que en 30 días proporcionen al demandante vivienda digna en la casa principal, con entrada separada y todas las comodidades, o paguen compensación por la cantidad de 200.000 pesos por daño moral, y consigan vivienda alternativa. 200.000 pesos. Carlos no tenía esa cantidad, yo sabía. Entonces tendría que darme un cuarto en la casa o... Saliendo del juzgado me sentí extraño. Por un lado, alivio. La justicia había triunfado. Por el otro, vacío. Esa fue una victoria. Pero, ¿a qué precio? Carlos me alcanzó en las escaleras del juzgado. «Papá», me dijo, y le temblaba la voz. No entendía. De verdad no entendía lo mal que la pasabas. «¿Ahora entiendes?», le pregunté. «Ahora entiendo. Perdóname. Vamos a arreglar todo. Vamos a remodelar la casa. Te vamos a dar un cuarto bueno». Lo vi largo rato. Veía arrepentimiento sincero en sus ojos. Pero algo dentro de mí ya se había roto. La confianza no se restablece por orden del juzgado. «A ver, hijito», dije bajito. «A ver». Don Eduardo me llevó a casa. En el camino pensé que había ganado. Pero por alguna razón no sentía alegría. Tal vez algunas victorias cuestan demasiado caro. Después del juicio pasó un mes. Y fue el mes más extraño de mi vida. Carlos de verdad trató de arreglar todo. Remodeló parte de la casa, me dio un cuarto en la planta baja con entrada separada. Puso agua, puso una cama nueva, hasta compró un refrigerador chiquito. Pero algo no estaba bien. Lo sentía cada día. Cuando Carlos me enseñaba el cuarto, veía en sus ojos no alegría, sino obligación. Lo hacía no porque quisiera, sino porque el juzgado lo obligó. Patricia de plano no me hablaba. Pasaba junto a mí como si fuera aire.
Los niños, mis nietos, me rehuían. Seguramente en la casa les explicaron que el abuelo había demandado a papá y mamá. Me cambié al cuarto nuevo, pero no me sentía en casa. Era como vivir en un hotel, donde te aguantan, pero no te esperan. Cada mañana despertaba sintiendo que ahí estaba de más. Lo que más me dolía era la actitud de los nietos. Miguelito, mi nieto de 7 años, que antes cada día corría a contarme de la escuela, ahora se escondía atrás de su mamá cuando me veía. La pequeña Sofía, que tanto le gustaban mis zanahorias del surco, ya no quería agarrar verduras de mis manos. Una vez oí cómo Miguelito le decía a su amiguito en el patio: «Mi abuelo es malo, quería quitarnos la casa». Esas palabras bastaron para entender. Yo había ganado el juicio, pero perdí la familia. En las noches me quedaba acostado en la cama nueva y pensaba. Pensaba que había hecho lo correcto, defendiendo mi dignidad. Pero también pensaba a qué precio había sido. El ambiente en la casa se puso tan pesado que era difícil respirar. Carlos trataba de ser cortés, pero yo veía la tensión en su cara. Cada vez que venía a verme, se sentía que cumplía una obligación desagradable. Hablábamos del clima, de su trabajo, pero entre nosotros se alzó una pared invisible. Patricia era más honesta en su antipatía. No gritaba, no hacía escándalos, pero su frialdad era peor que cualquier grito. Cuando yo pasaba por la casa, volteaba para otro lado ostensiblemente. Cuando cocinaba, no me invitaba a comer con la familia. Entendía su mensaje. Conseguiste lo tuyo por el juzgado. Ahora vive como quieras. Pero nosotros no somos tu familia. Lo más doloroso pasaba en la mesa del comedor. Antes, incluso cuando vivía en el cobertizo, a veces me invitaban a cenar con la familia. Ahora comía en mi cuarto, solo, escuchando cómo en el cuarto de al lado se reía la familia. Su risa me recordaba que me había vuelto extraño en mi propia casa. 3 semanas después de mudarme al cuarto, tomé una decisión que hasta a mí me sorprendió. Fui a ver a don Eduardo a su oficina. Se alegró al verme. Pensó que había venido a agradecerle el juicio ganado. «Rafa, ¿cómo andas? ¿Cómo vives en tu cuarto?» «Don Eduardo», le dije, sentándome en el sillón conocido, «quiero vender la casa». Me vio sorprendido. «¿Vender? Pero si acabas de ganar el derecho a vivir ahí». «Precisamente por eso quiero vender. Gané el juicio, pero perdí la familia. Es mejor vivir pobre, pero con dignidad, que rico, pero en el odio». Don Eduardo se quedó callado mucho rato. Luego asintió. «Entiendo. Pero Rafa, ¿entiendes que si vendes la casa, Carlos y su familia van a tener que mudarse?» «Entiendo. Y no los voy a correr como villano. Les voy a dar tiempo para buscar casa, y parte del dinero de la venta se lo voy a dar a Carlos. No como regalo, sino como última lección sobre qué es la responsabilidad». El proceso de venta de la casa resultó más complicado de lo que pensé. Había que avisar a todas las partes interesadas, conseguir el consentimiento de Carlos como persona que tenía derecho de residencia, valuar la propiedad. Cuando Carlos se enteró de mi decisión, vino a verme en la noche. Se sentó en la silla junto a mi cama. Se quedó callado mucho rato. «Papá, ¿para qué? Si ya arreglamos todo, te dimos un cuarto bueno». «Hijito», le dije viéndolo a los ojos, «me diste el cuarto por obligación del juzgado, no por amor. No quiero vivir donde me aguantan por una orden judicial». «Pero, ¿a dónde vas a ir? Tienes 75 años. Voy a comprar un departamento chiquito en la ciudad, cerca de mis amigos viejos que todavía viven, cerca de gente que me recuerda no como carga, sino como persona». Carlos lloró. Por primera vez en muchos años vi llorar a mi hijo adulto. «Papá, entendí mi error. Perdóname. Podemos empezar todo de nuevo». «Algunas cosas no se pueden empezar de nuevo, Carlos. La confianza no se restablece chasqueando los dedos».
pero eso no significa que no te amo. Solo que ahora me voy a amar a mí también. La casa la valuaron en 1.200.000 pesos. Para mí era dinero enorme, más del que había visto en toda la vida. Los compradores aparecieron rápido. Una familia joven de doctores que querían vivir fuera de la ciudad. Lo más pesado fue el día que recorrí la casa por última vez. Cada cuarto guardaba recuerdos. Aquí pusimos con María la primera cama. Y aquí estaba el rincón de niño de Carlos. Aquí María le cocinaba sus hot cakes favoritos los domingos. En esta pared colgaban las fotos de toda nuestra vida. Llegué hasta la cocina, donde hace 40 años María preparó por primera vez la comida en nuestra casa nueva. Me apoyé en el marco de la ventana y lloré, no de lástima por mí mismo, sino de dolor de separación. Esta casa había sido mi vida, mi sueño, mi trabajo, pero ya no era mi hogar. El hogar no son paredes y techo. El hogar es el lugar donde te aman y te esperan. Del dinero que saqué, le di a Carlos 400.000 pesos. Esto es para tu nueva casa, le dije, dándole el sobre con dinero. No como regalo de un papacito bueno, sino como lección. Ahora tú solo vas a responder por tu familia. Tú solo vas a trabajar para su bienestar. A lo mejor entonces entiendes el precio del trabajo ajeno. Con el resto del dinero me compré un departamento de 2 cuartos en un barrio viejo de Guadalajara, cerca del parque donde nos gustaba caminar con María cuando éramos jóvenes. El departamento era chiquito, pero limpio y con luz. Del balcón se veía la iglesia vieja de San Juan de Dios, donde nos casamos con María hace medio siglo. El día de la mudanza no vinieron a ayudarme Carlos con la familia, sino mis amigos viejos. Don Manuel, que había sido electricista, don Ramón, maestro jubilado, doña Concepción, viuda de mi compañero de trabajo. Me ayudaron a trasladar mis pocas cosas. Me instalaron en el lugar nuevo. Rafa, me dijo don Manuel, cuando nos sentamos en mi balcón nuevo, hiciste lo correcto. La dignidad vale más que cualquier casa. Eso espero, contesté, viendo el atardecer sobre la cúpula de la iglesia. Eso espero. La primera noche en el departamento nuevo dormí mal. Todo era raro. Otros sonidos, otros olores, otra cama. Pero por primera vez en muchos meses no sentía pesadez en el corazón. Estaba solo, pero no perdido. Estaba pobre, pero no humillado. Y eso, resulta, vale mucho. Los primeros días en el departamento nuevo fueron extraños. Despertaba por costumbre a las 5 de la mañana y no sabía a dónde ir. No hay huerto que regar. No hay surcos que desherbar. Solo un balcón chiquito con vista a la iglesia y el ruido matutino de la ciudad por la ventana. El departamento estaba en el tercer piso de un edificio viejo, construido en los 60s. Los vecinos resultaron buena gente. Doña Luisa, una señora mayor que vivía sola con sus gatos, una pareja joven Miguel y Carmen que trabajaban en el hospital, y en el departamento de enfrente vivía un viejo soltero don Esteban, que toda la vida había trabajado en la biblioteca. Doña Luisa fue la primera en venir a conocerme. Trajo tamales caseros y un termo con café. «Bienvenido a nuestra casa, don Rafael», me dijo, sentándose en mi única silla. «Aquí vive buena gente. Nos ayudamos unos a otros». Y de verdad se ayudaban. Cuando me resfrié la primera semana, Miguel, el doctor del departamento vecino, trajo medicinas y me tomó la presión. Cuando doña Luisa se quebró la pierna, don Esteban y yo por turnos le hacíamos el mandado. No era como familia, pero era como verdadera convivencia humana. Lo más difícil fue acostumbrarme a no hacer nada. Toda la vida trabajé con las manos. Arreglaba coches, construía casa, trabajaba en el huerto. Y ahora las manos estaban libres, pero no sabían en qué ocuparse. Mi salvación fue el balcón. Chiquito, no más 3 metros por 1,5 metros, pero con buena luz de sol.
Compré macetas, tierra, semillas y me hice un huerto en miniatura. Jitomates cherry en cajones grandes, albahaca en macetas, perejil, cilantro, hasta un arbustito de chile piquín. Cada mañana salía al balcón con una taza de café y revisaba mis plantas. Regaba, aflojaba la tierra, quitaba hojas secas. Eso me calmaba. Las manos estaban ocupadas en trabajo conocido, y el alma poco a poco encontraba paz. Los vecinos seguido venían a ver mi jardín del balcón. Doña Luisa admiraba los jitomates. Don Esteban me pedía planitas de albahaca para su ventana. La joven Carmen les tomaba fotos a mis chiles y decía que quería aprender a cultivar verduras igual. Don Rafael tiene manos de oro, me decía. Enséñeme, por favor. Y yo enseñaba. Los fines de semana hacía clases chiquitas de jardinería en el balcón. Contaba cómo sembrar semillas correctamente, cuándo regar, cómo combatir las plagas. Me sentía útil, necesario, no como mano de obra gratis, sino como persona con experiencia y conocimiento. Al mes empezaron a venir mis amigos viejos, don Manuel, don Ramón, a veces doña Concepción. Nos juntábamos en el balcón, jugábamos dominó, tomábamos café, platicábamos de la vida. Rafa, decía don Ramón, el ex maestro, te ves mejor que cuando vivías en ese cobertizo. Porque aquí nadie me aguanta, contestaba yo. Aquí nomás vivo. Don Manuel asentía comprensivo. ¿Sabes qué es lo más terrible de la vejez? No las enfermedades, no la pobreza. Lo terrible es volverse carga para los que amas. Es mejor estar solo, pero con dignidad. Nos sentábamos en el balcón, veíamos el atardecer sobre la cúpula de la iglesia, y yo entendía. Ahí estaba. La felicidad. No en casas grandes ni en cenas familiares, sino en estos momentos sencillos, cuando te respetan como igual. La alegría más grande fueron las visitas de los nietos. No luego, claro. El primer mes Carlos no traía a los niños, ya sea que le daba pena, ya sea que estaba enojado conmigo. Pero luego Miguelito, seguramente, empezó a preguntar por el abuelo. La primera visita fue incómoda. Carlos trajo a los niños 2 horas el sábado en la mañana. Miguelito, Sofía y el mayor, Alejandro de 14 años, se pararon en la entrada y no sabían qué hacer. «Pásenle, niños»,